Amigos, ¿cómo están? Disculpen la desaparición, estamos pasándola mal por primera vez en un montón de tiempo en un viaje, le estamos pasando mal. Hemos tenido muy mala suerte, como que suceso tras suceso, pero ahí solucionando. Todo en orden, lo estamos solucionando, estamos bien, no se preocupen, estamos teniendo problemas, pero pues nada que no podamos solucionar, ya estamos grandes. En 5 años de viaje nunca habíamos tenido tan mala suerte como aquí en Egipto. Desde que decidimos venir a este país sabíamos que iban a haber algunas dificultades como el idioma, porque la verdad es que aquí casi nadie habla inglés, y también el tema con los policías y militares, pues que odian ver a gente con las cámaras en las calles. Incluso con celular. Pero nunca imaginamos que nuestro propio equipo de grabación, que es nuestra principal herramienta de trabajo, nos iba a fallar. Comencemos con esta línea de chismes y de sucesos desafortunados para que entiendan qué rayos ha pasado. Desde las tomas que estuvimos haciendo para nuestra llegada a Egipto desde el aeropuerto de Qatar, ya nos dábamos cuenta como que había un pequeño error en el audio de las tomas que hacíamos. Oficialmente en tierras qatarianas. Segunda vez en nuestra vida que estamos por acá. Pero bueno, pensamos que era solo un error del micrófono y que pues debíamos cambiarlo. Segundo, para solucionar este tema rápido, apenas llegamos aquí al Cairo, buscamos una tienda de cámaras, que de hecho es esta de aquí que se llama Shams Store, y vinimos y sin pena, juácate, soltamos $70 para comprar un nuevo micrófono para solucionar el tema de nuestras grabaciones. Duele este dinero porque no era algo que teníamos planificado, pero así es el trabajo, hay que solucionar en la marcha. Número 3. El audio sí mejoró, pero se seguía escuchando este ruido súper incómodo tipo lluvia. Creo que es la entrada. ¿Sí? Sí. Si se ha solucionado es que yo no de Channel 1 a Channel 2. Y ahí sí fue un momento crítico porque ya el problema no era solo el micrófono, sino también la entrada de audio de la cámara. O sea, la cámara tenía un problema. Hola. Marhaba. ¿Qué tal ahora? Escucha, no creo que es la entrada. Bueno, ¿qué íbamos a hacer? Tuvimos que internar la cámara en el servicio técnico de Sony, que gracias a los astros aquí en esta tienda de cámaras son distribuidores oficiales de Sony, y pues la cámara se tuvo que quedar, nos dijeron que una semana para poder solucionar ese problema. Para eso teníamos que cambiar todo nuestro plan de viaje, cambiar las reservas, muchos cambios. Y eso también significaba gastar más dinero quedándonos en el Cairo, pues que es algo que no teníamos esperado. Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así es la chamba audiovisual a veces, ¿no? Estas cosas pasan y ya estábamos aquí en Egipto, pues no nos queda más que solucionar. Número 5. Se nos ocurrió un plan B para poder solucionar esto, y era grabar con el celular y así continuar con el plan que teníamos. Así que nos compramos otro micrófono más especial para el celular que nos costó $120. Es este de acá. Y dolió, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así es la chamba, hay que solucionar, ya estamos aquí. Número 6. Justo un día antes de que empecemos a grabar con el celular y el micrófono, que era nuestro plan B que tenía que salvarnos, nos llamaron de esta tienda para avisarnos que nuestra cámara ya estaba arreglada antes de tiempo. Así que dijimos, por fin, Alá nos ha escuchado. Pensamos que ya todo estaba bien, que todo iba a mejorar, pero adivinen que seguía igual, continuaba el error en la cámara, no la habían arreglado bien. Ahora, espérate, moviendo la cosita. Y ahora sin tocar nada, hola, sí, probando 1, 2, 3, sí. Al menos los chicos son simpáticos, amables, pero su técnico de cámaras, Dios mío, lo quiero reventar. Nuevamente tuvimos que intentar entendernos entre la tienda y nosotras, pero felizmente la tienda siempre estuvo de nuestro lado, siempre nos quiso ayudar. No nos sentimos en ningún momento estafadas, pero había un problema, ¿no? La cámara no estaba bien, así que la tuvimos que internar otra vez. Ya a esas alturas nosotros teníamos que empezar a grabar sí o sí, amigos, porque ya estábamos muchos días en el Cairo sin grabar y felizmente dijimos, tenemos un plan B, el celular con el nuevo micrófono. Así que nos fuimos a recorrer el Cairo con todas nuestras esperanzas puestas en este nuevo equipo de grabación. La pasamos increíble, el contenido que hicimos fue realmente espectacular, hasta que nos dimos cuenta que los clips que estábamos grabando con este nuevo micrófono de $120 pues también tenía un error.
Felizmente nos dimos cuenta a tiempo y pudimos corregir alguno de estos clips que tenían la falla. Y ojo, todo esto en el contexto de que tuvimos que contratar a un guía privado por primera vez en toda nuestra vida, porque la policía y los militares nos detenían en cada esquina al vernos grabar, ya sea con la cámara, con el celular, con lo que sea. Explicar qué es lo que estamos haciendo. Resulta que Egipto es un país con muchos conflictos políticos y cada vez que ven a alguien con una cámara, pues sospechan de que se está gestando una nueva revolución. Así que adicionalmente al gasto técnico, pues tuvimos que invertir en un guía que hablase español para poder explicarle bien a qué nos dedicamos y él nos pueda defender contra las autoridades y que no nos lleven a la comisaría. Eso era algo que no sabíamos si de verdad lo íbamos a necesitar y pues la verdad es que lo hemos tenido que contratar. Ahí más o menos hemos estado invirtiendo $30 al día adicionalmente, pero bueno, es necesario y la verdad es que nos suma un montón porque tenemos así muchos más datos interesantes para ustedes. Ya en el alojamiento en la noche nos dimos cuenta de que varios de los clips que habíamos grabado tenían el audio mal. No, God, please, no, no. Y esto era lo que grabamos en el Museo del Cairo, que fue el lugar más caro que grabamos ese día, en el cual tuvimos que sacar un permiso para grabar y en total tuvimos que invertir $45. Amigos, le estamos pasando muy mal. Les contamos que nuestra cámara se había malogrado y que compramos un micrófono para grabar con el celular y sigue teniendo fallas. Fátima no puede más con el estrés. Para que entiendan qué es lo que pasa, miren este clip. Misterioso, pero que nos ha interesado mucho es que Egipto, donde aparece un hombre con bigote. ¿Vieron? Este error de audio no nos deja grabar y creo que tenemos que repetir muchas cosas que grabamos hoy día y mañana nos toca grabar otra vez, así que no sé qué vamos a hacer. Esto parece ser una maldición, la maldición de Tutankamón, que no quiere que grabemos esta ciudad para ustedes. No tenemos cámara, la han arreglado mal, la hemos tenido que dejar más días, no entendemos a nadie, nadie nos entiende. Amigos, realmente he entrado en un cuadro muy horrible de estrés y ansiedad, pero estamos buscando soluciones porque ahorita son 3:30 de la mañana y tenemos que salir a grabar mañana 9 de la mañana con el guía. Para que esto no sea en vano, por favor, suscríbanse al canal, compartan el video, vean los videos para que todo esto haya valido la pena. Y nada, hay que buscar soluciones, no hay que ponernos a llorar. La chata aplicando toda su terapia. Amigos, qué horrible, de verdad que horrible. No sé por qué está pasando todo esto. Es la primera vez que nos pasan tantas cosas malas seguidas en un destino. Sí, hemos tenido que gastar un montón de plata por todo esto. Y bueno, con todos estos archivos que estaban mal, imaginamos que teníamos que volver al museo y pagar nuevamente estos $45. Era terrible cómo nos sentíamos porque todo lo que intentábamos hacer nos estaba saliendo mal. Incluso nuestro plan B, que pensamos que nos iba a salvar y en el que invertimos bastante plata, pues también nos falló. Todo eso pasó ayer en la noche y en la madrugada. Pero en medio de toda esta crisis se nos ocurrió una idea. Y era que estos clips del museo que estaban con el audio mal eran clips donde estábamos con la mascarilla. Entonces dijimos, ¿por qué no doblamos nuestra propia voz para no tener que ir nuevamente al museo y gastar los $45? Así que pasamos de esto. Este que está acá atrás mío, amigos, es nuestro chochera Ramses II. A esto. Este que está atrás mío, amigos, es nuestro chochera Ramses II. Ah, ¿se dieron cuenta o no? Nos pareció que era una gran forma de zafar de este problema. Y esto nos lleva al último suceso. Como ya no teníamos con qué grabar, ni teníamos plan A ni plan B y no se nos ocurría ningún plan C, tuvimos que cancelar todas nuestras grabaciones, alargar más nuestra estadía aquí en el Cairo, cancelar al guía. Así que le rogamos a Allah de que por fin arreglen nuestra cámara principal. Hoy vinimos a recoger la cámara que por fin tenía que estar ya lista y adivinen qué, amigos, continuaba con un error. Todavía tenía un pequeño error que no habían logrado solucionar. ¿Qué tal? Puta, no sé, alucinado. ¡Alá, ayúdanos! Es el momento de la verdad. Esta es la segunda vez que recogemos la cámara, así que recen por nosotros porque debería estar bien. Ahora ya, el problema que teníamos antes ya no aparece, pero ahora hay un nuevo problema, que es que el audio solamente entra por un lado de los audífonos. Tratando de entendernos por la barrera del lenguaje. For the audio.
Así que nuevamente conversamos con los chicos de la tienda, les explicamos el problema, que necesitábamos la cámara bien, la volvimos a mandar a arreglar hoy mismo, ya nos la devolvieron y parece que está bien, pero tenemos que probarla. Es por eso que estamos haciendo este video, pues para mantenerlos ustedes del chisme y porque sabemos que han estado muy preocupados por nuestra ausencia, pero también para poner a prueba la cámara, que no sabemos si es que ahora de verdad está bien o solamente por un ratito que la han arreglado. Así que esperamos que luego de este video todo salga bien, podamos continuar con el viaje y con todos los videos que tenemos planeados para ustedes. Inicialmente íbamos a quedarnos aquí en el Cairo 4 días y ya vamos más de 11. Este viaje nos está poniendo a prueba, amigos, pero felizmente antes de arrancar con esta nueva temporada de videos, pues Fátima y yo fuimos a terapia, así que tenemos muchas herramientas emocionales para poder lidiar con ese tipo de situaciones sin venirnos abajo por completo, porque sí ha sido bastante duro. O sea, hay situaciones mucho peores, sabemos que hay gente pasándola peor, pero de verdad tener esa clase de problemas audiovisuales donde tienes que invertir plata y cambiar todo tu itinerario de trabajo es complejo. Estos cambios no solamente nos afectan a nosotras, sino a varias personas que están a nuestro alrededor. ¿Ustedes han tenido algún viaje así de accidentado y malo? Por favor, cuéntenoslo en los comentarios para poder catarsear juntos. Así que por favor, no olviden de suscribirse al canal si les gusta nuestro contenido. Si nos quieren dar una mano, suscríbanse, dejen su like, su comentario acá abajo. Y compartan este video para que todo este sufrimiento no haya sido en vano. Este video no estaba planeado grabarse, pero como siempre queremos chismearles todo. Gracias por vernos. Vamos a terminar el video como siempre, pero en árabe. Así que, y ya saben lo de siempre. Egipto, ayúdanos. Amigos, seguro se van a preguntar quién es él y por qué aparece al final del video. He is our friend Ahmed. He helps a lot. Está soltero, amigos, escríbanle. Está Aquí les soltero. dejamos su Instagram. Ha sido muy bueno con nosotras, de verdad nos ha dado una mano súper grande en este problema, así que thank you, amigo. You're Thank you, welcome. amigo. You're welcome. Yeah. Los egipcios son chéveres. Son guapos. Ellos también nos ayudaron un montón en el video. Thank you very much. Shukran. Aquí, amigos, así en el fondo, acá el amigo está que le tira el maicito a Daniela. ¿Sí o no? Un poquito. Nos ha dicho varias cosas así de amor. Yeah. Say hi to our Peruvian audience. Hello, hi. Y haciendo palmas y arriba, sentado ahora que arranque. ¿Qué dice?